Bien, vamos a pasar a la palabra, al mensaje del día de hoy, al libro de Juan. Usted conoce que estamos desarrollando nuestra serie sobre el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 8 y hoy leemos los versículos del 12 al 20. Juan 8, del 12 al 20. Es un mensaje que lleva un carácter apologético. ¿Sabe lo que significa apologético? Apologético, aquí en Perú como que se nos paran los pelos cuando escuchamos esa palabra, porque está prohibida la apología del mal. La apología es el defender pensamientos, el defender ideas. Lo que está prohibido en el Perú es cuando nosotros defendemos ideas de terrorismo, ¿ok? En ese sentido está prohibida la apología. Pero apología por sí solo, esa palabra por sí sola significa defender pensamientos, argumentar sobre una verdad. ¿Me dejo entender? Y no hay nada malo, es más, todos los cristianos debemos estar listos, dice la palabra, para presentar defensa, ¿sí o no? Todos nosotros. Entonces, el carácter que tiene el mensaje de hoy es apologético, es para proveernos de herramientas para poder defender nuestra fe. El tema es el número 35 del Evangelio de Juan y se llama ¿a quién le vas a creer? Entre signos de preguntas. ¿A quién le vas a creer? Y leemos, ¿sí? Versículos del 12 al 20. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre, y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y mi Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Oremos. Queremos pedirle, Señor, con humildad que usted nos dé sabiduría y entendimiento. Su palabra está viniendo hacia nosotros a través de medios débiles, como soy yo, Señor, un ser humano. Pero no confiamos en lo que el hombre pueda hacer, sino en lo que su espíritu puede hacer, Señor. Simplemente le pido que usted tenga misericordia de todos nosotros y nos hable, nos aclare su palabra, que en ella podamos ver su luz, la forma como usted piensa, para que nosotros el día de mañana que tengamos que defender nuestra fe, sepamos hacerlo con sabiduría. Gracias por estar con nosotros, le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje, hermano? ¿A quién le vas a creer? Y es que, hermano, hay una larga, yo diría una larguísima lista de testigos en el mundo empeñados en negar a Jesús como luz del mundo, empeñados en negar a Dios, ni siquiera le atribuyen a Dios su existencia. Hay una lista muy larga que va desde los fariseos que estaban junto a Jesús, por ejemplo, en este pasaje, ¿no es cierto? Cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, ¿cuál fue la respuesta de los fariseos? Eso que estás diciendo es mentira, no es verdadero. Desde entonces vemos a personas negando a Jesús
Desde el mismo momento en que Jesús declaró ser la luz, desde ese mismo momento vemos personas negando el testimonio de Jesús. Y lo vimos en los judaizantes, por ejemplo, lo vemos en los judaizantes en el tiempo de Pablo, cuando le decían, por ejemplo, a los colosenses, ustedes si siguen a Cristo, bueno, pero eso no es suficiente. Ustedes tienen que añadir obras a su fe para ser salvos. El que no se bautiza, el que no celebra la Pascua, el que no se circuncida, pues no puede llegar a ser salvo. O sea, Jesús no es suficiente. Así también, hermano, a lo largo de toda la historia, vemos cantidad de personas que han ido negando y negando. El padre, llamémoslo así, la psicología, el que se considera el padre de la psicología moderna, Freud, él era una persona empeñada en negar a Dios. Es más, un sector de los científicos modernos, entre ellos este famoso hombre llamado Steve Hawking, de quien hemos hablado ya en otras ocasiones, él está empeñado en hablar que Cristo y que Dios no existen. Lo más curioso, hermanos, es que este tipo de ateos, de lo que más habla es de Dios. De repente hablan más de Dios que hasta un cristiano. Pero el problema es que todo lo que hablan de Dios es para negar que exista. Y como dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra nos dice que los que niegan a Dios es porque están envanecidos, ¿en qué? En necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por este lado entonces tenemos a multitudes de hombres que nos dicen a nosotros, Dios no existe. Jesús, eso es un cuento, Jesús fue un gran maestro, pero hasta ahí nomás, y hasta ahí quedó el asunto. Pero por este otro lado, tenemos a un humilde carpintero de Galilea que nos hace una gran declaración. Una declaración como no hay otra en la historia de la humanidad. Él se llama a sí mismo la luz del mundo. Pero este hombre, que parece a simple vista un simple hombre, no solamente ha hablado sobre sí mismo, sino que sus obras han sido más allá de las que un ser humano ha podido hacer por su propia cuenta. Él ha caminado sobre el agua, ha multiplicado los panes, ha levantado el paralítico. Sus hechos demuestran que este hombre no tiene una autoridad cualquiera. Este hombre es diferente a todos los seres humanos. Y usted sabe a qué hombre me estoy refiriendo, ¿no es cierto? A Jesús. De este hombre, grandes personajes como Juan el Bautista, contemporáneo de Jesús, lo reconoció como el enviado de Dios. Y las mismas escrituras muestran cómo era este hombre Jesús, del cual las escrituras profetizaban, porque las profecías se van cumpliendo en este hombre. Y entonces, hermano, tenemos dos esquinas, llamémoslo así. Los que niegan a Cristo, y tenemos por el otro lado a Cristo mismo diciendo, yo soy la luz. Y aquí es donde vamos a hacernos la gran pregunta. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vamos a creer? ¿A los que están de este lado o al que está de este otro lado? Cuando Juan está escribiendo el Evangelio, él está planteando esta misma disyuntiva a sus lectores. ¿Le vamos a hacer caso a los fariseos que vivieron en el tiempo de Jesús? ¿Le vamos a hacer caso a estos hombres que eran, sí, muy estudiosos de la ley y ellos eran eruditos? ¿O le vamos a hacer caso a Jesús? Y creo que la otra pregunta entonces, si tenemos que tomar esa decisión, la gran pregunta sería, ¿en base a qué decido? ¿No es cierto? ¿En base a qué se toma una decisión tan importante? En ese sentido, nosotros y cada uno de los seres humanos somos colocados en la función de juez.
en la función de juez. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que, escuchando a un testigo y a otro testigo, tenemos que tomar la decisión. ¿Quién es este hombre llamado Jesús? ¿Eso hace un juez, sí o no? Le presentan un hombre y hay unos que vienen diciendo, no, fulano de tal hizo tal y tal cosa, y los otros testigos vienen diciendo todo lo contrario, no, él no hizo, él estaba conmigo. ¿Y cuál es la función del juez? Decidir si ese hombre es culpable o no, sí o no. Lo mismo sucede con nosotros. Tenemos que tomar esta gran decisión. Y para hacerlo, tenemos que entonces meditar en los testigos. La clave de todo esto son los testigos. ¿Qué es un testigo? ¿Cómo lo definiríamos a un testigo? Alguien que presenció un acto, un hecho, ¿no es cierto? Esa es una característica única y elemental de un testigo, ¿no es cierto? Yo no puedo decir, es que mi mamá me dijo, que mi hermana le dijo, que mi papá le dijo, que mi abuelo le dijo y que el vecino le dijo. Que así es como pasan los teléfonos malogrados en nuestra época, ¿no es cierto? Viene la esposa furiosa con el hijo porque le dijeron, que le dijeron, que le dijeron, y resultó que no había sucedido. Bueno, un testigo es un testigo presencial, uno que atestigua los hechos con sus propios ojos. Y nosotros tenemos que observar 3 cosas en cada testigo para determinar si es un testigo legítimo o ilegítimo. Y estos son los 3 puntos que vamos a desarrollar entre hoy y la próxima semana. El primer punto es que debemos entender o conocer, valga la redundancia, el conocimiento del testigo. Lo primero que debemos discernir es el conocimiento del testigo. ¿Qué conoce este testigo sobre este hecho en particular? En segundo lugar, a lo que nos tenemos que fijar es en la reputación del testigo. Porque por ahí usted sabe el cuento de Juanito y el lobo, ¿no es cierto? ¿Lo conoce? Aquel niño que se paraba fuera de su aldea y gritaba, ¡el lobo, el lobo! Y salían todos los moradores corriendo, pero no venía el lobo y se estiraba de la risa. Y la segunda vez, ¡el lobo, el lobo! Y lo mismo, los moradores se escondían, pero no venía el lobo. La tercera vez, cuando sí venía el lobo, Juanito gritó, ¡el lobo, el lobo! ¿Y sabe lo que hizo los moradores de la aldea? Este es un mentiroso. Y dejaron a Juanito solo y a Juanito se lo comió el lobo. Un mentiroso no es buen testigo, ¿sí o no? Entonces tenemos que apreciar la reputación que tiene el testigo. Y en tercer lugar, tenemos que ver que el testimonio de este testigo armonice con los testimonios de otros testigos. Es lo lógico, ¿sí o no? Si en un caso usted lo están acusando de que usted se robó de su empresa 25,000 soles, pero usted puede demostrar que cuando hubo el robo usted estaba en su casa, ¿lo pueden inculpar? No, porque hay 2 testimonios contradictorios. Un hombre diciendo que usted robó, para robar usted estaba en la empresa, y su esposa afirmando que usted estuvo con ella. ¿Me dejo entender? Para que un testimonio sea verdadero tiene que haber armonía entre otros testigos. ¿Ok? ¿Cuáles son los 3 puntos entonces, hermano? El conocimiento del testigo, la reputación del testigo y la armonía con otros testigos. ¿Ok? Esos son los 3 puntos que nos vamos a ocupar en estas semanas. Vamos al primero, el conocimiento del testigo. Primero, ¿cuál fue la declaración que nos hizo Jesús en este pasaje? ¿Cuál es lo que está en duda acá? ¿Qué es lo que los fariseos pusieron en tela de juicio? El versículo 12, ¿no es cierto? Las palabras de Jesús que él dijo. ¿Se acuerda que la semana pasada no lo memorizamos? ¿Lo intentamos? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Algunos no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Le pongo un 11 ya. Le pongo un 11. Vea el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque yo sé, y subraye eso, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Cómo argumentaron los fariseos que el testimonio de Jesús era falso? ¿Cuál fue su argumento? ¿Por qué no valía el testimonio de Jesús? Porque era Jesús el que estaba dando testimonio de sí mismo. Esto es como diciéndole que al no haber otros que testifiquen al igual que Jesús, como no hay otros testigos que hablen igual que lo que está diciendo Jesús, entonces Jesús no está haciendo otra cosa sino jactarse. Esas son palabras de orgullo que no están respaldadas por nadie, es lo que le querían decir los fariseos. Y por tanto, no es otra cosa sino mentira. Tu testimonio no es válido. Ahora, ellos estaban olvidando que Jesús no era el único que hablaba de él. Ellos estaban olvidando, o intencionalmente estaban olvidando, que Juan el Bautista se los había dicho a ellos. Que Juan el Bautista había señalado a Jesús y él dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es Jesús solo, hay otro. También la samaritana, ¿se acuerda cuando lo leímos en capítulos anteriores? Cuando esta mujer encontró la luz a través de Jesús. Los discípulos de Jesús también eran testigos de Jesús. Los milagros que hacía Jesús también son sus testigos. Las profecías del Antiguo Testamento. Es más, el mismo Padre Celestial es testigo juntamente con Jesús. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que la voz de Jesús no era solitaria. Jesús no era el único que estaba dando testimonio de sí mismo. El asunto está que los fariseos no querían reconocer otros testimonios. Ahora, los fariseos se van por la parte técnica del asunto. Para un hebreo, para un judío, para que un testimonio fuera válido, tú no podías ir solo y testificar. En la ley estaba escrito que tenía que ser por testimonio de 2 o 3 hombres. Por ejemplo, en el caso de lo que habíamos visto hace unas semanas, en el caso del adulterio, de la mujer adúltera, ¿se acuerda? No bastaba con que tú solito vieras a una mujer o un hombre adulterando. A pesar de que tú lo habías visto, en ese tiempo no habían cámaras de video como hoy. Hoy en día, dicen por ahí, videíto manda, ¿no es cierto? Hasta ya 2 o 3 testigos es hasta dudoso, pero video, ya, video rompe testigo. Video, ¿cómo es? Video mata testigo. En aquel tiempo no habían cámaras de video, y si había un delito que comprobar, se necesitaba que hubiera por lo menos 2 hombres diciendo exactamente lo mismo. Pero eso es un tecnicismo, porque el hecho que Jesús solamente Él estuviera diciendo yo soy la luz, no significaba que sus palabras fueran falsas. Pero ellos querían rechazar el testimonio de Jesús por simplemente esa excusa. Yo le hago una pregunta. Para comprobar que ese foco emite luz, lo mandamos a hacer un estudio científico para que determinen cuánta luminosidad y a qué velocidad viajan las cosas que emite para recién determinar si es luz. No, para determinar si ese foco está encendido, ¿qué es lo único que necesitamos?
no se necesita, hermano, un profundo estudio científico para determinar que la luz está encendida. Estos judíos pretendían, por medio de un tecnicismo, por medio de argumentos, por medio de darle vueltas, negar que la luz estaba encendida. Es más, ¿cuántos de nosotros somos testigos de que Jesús es luz? ¿Cuántos hemos visto la luz de Jesús? De repente usted no conocía nada sobre teología y sobre hermenéutica y sobre la unión hipostática del Hijo de Dios, pero lo único que sabemos es que Jesús es el Hijo de Dios que me amó, me salvó y me ha redimido de mis pecados. ¿Sí o no? La luz está encendida. Estos hombres, ¿cómo es que se llama? Los fariseos, los que estaban allí, estos hombres estaban negando a Cristo. Cuando Jesús dice, yo soy la luz, es una afirmación que incluye su eternidad. Es una afirmación que está apoyada en su divinidad, en su función como hijo de Dios. Porque entendemos que en el pasado eterno, antes que el mundo fuese fundado, en algún momento cuando nada más existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya el Padre había determinado que Jesús fuera luz del mundo. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios planificó todas las cosas para nosotros antes de la fundación del mundo. Y si Dios ya había planificado tu salvación, es porque ya había planificado el Salvador. ¿Me dejo entender hasta ahí? Antes de que este mundo fuera formado, Jesús ya había sido determinado como la luz del mundo. Ya le había sido encargado a Jesús que Él iba a iluminar a los seres humanos. Y la pregunta es, ¿dónde estaban los fariseos cuando Jesús recibió ese llamado del Padre? ¿Dónde estaba la humanidad cuando Dios el Padre le habló a Jesús y le dijo que Él iba a ser la luz del mundo? ¿Existíamos? Entonces, ¿por qué estos fariseos le dijeron es mentira? Como si ellos hubieran atestiguado que el Padre nunca le dijo eso al Hijo. ¿Me dejo entender? Jesús les dice en el versículo 13, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Aquí hay una cuestión, es una cuestión del conocimiento del testigo. Los fariseos ni siquiera, hermano, estaban correctamente informados, ni siquiera tenían un conocimiento correcto sobre el origen terrenal de Jesús. A Jesús le decían que él era un Galileo, como si él hubiera nacido en Galilea. Decían, él no puede ser el Mesías porque el Mesías debía haber nacido en Belén. Y este hombre viene de Galilea. La pregunta es, ¿de dónde venía Cristo? Él había efectivamente nacido en Belén y después se fue a vivir a Galilea. Pero esos fariseos ni siquiera sabían correctamente el origen terrenal de Jesús, mucho menos entendían el origen sobrenatural, el origen divino de nuestro Señor Jesús. Por eso Jesús argumenta que el encargo de Dios fue hecho en un tiempo antes que los fariseos o ningún otro ser humano existiese. Jesús dijo, yo sé de dónde vengo, yo sé dónde he estado antes de venir a esta tierra. ¿Dónde había estado Jesús antes de venir a esta tierra? En el Padre.
Y él sabía no solamente dónde viene, sino que más, a dónde voy. Él sabía el alcance que tenía su llamado. Los fariseos pensaban que el Mesías simplemente iba a ser un libertador, quizás pensar algunos de los libertadores de nuestro tiempo, o algunos de esos caudillos que van liberando de la opresión de sus ejércitos enemigos a otras naciones. Ellos nada más tenían una visión así de reducida del Mesías. Pero Jesús dice, yo sé hasta dónde tengo que llegar. Yo sé cuál es el alcance de mi misión. Esto nos recuerda mucho lo que Dios le dijo a Job. Busque por favor Job capítulo 38. Job capítulo 38. Y hágase de cuentas que Dios le está hablando a usted. ¿Ok? A usted ahí donde usted está sentado. Estas palabras Dios se las está dirigiendo a usted en persona. Job 38 del 1 al 11. ¿Lo tiene? Le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? O sea, ¿quién es este que me está contradiciendo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Imagínese a Dios preguntándote ahorita. ¿Dónde estabas tú, Raquel, Lila, Carolina, cuando yo comencé a fundar la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones. Esto es con ironía, ¿no es cierto? Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. Sobre quién están puestos sus cimientos, sobre qué están puestos sus cimientos, o quién puso la piedra angular, mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuándo lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuándo establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuándo le dije, hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas? La gran pregunta es, ¿y dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando sucedía todo esto? ¿Dónde? ¿Cuántos de ustedes vieron al Señor formando los cielos y la tierra? ¿Cuántos de nosotros atestiguamos y vimos con nuestros propios ojos el momento en que el Padre y el Hijo estaban hablando, como para decir, no, el Padre nunca dijo que Jesús era luz? Eso nunca lo dijo el Padre. Porque sí podemos atestiguar de aquello que vemos, ¿sí o no? Usted le puede decir a su mamá, mamá, mi hermano hizo tal cosa, ¿sí o no? Pero usted no puede atestiguar algo que usted nunca experimentó. ¿Dónde estaban estos ateos, estos hombres fariseos, cuando el Mesías estaba recibiendo su llamado? ¿Dónde estaba Steve Hawkins, la mayor mente de nuestro tiempo, que niega que Dios haya creado todo, cuando la tierra estaba siendo fundada? ¿Será tan viejo Steve Hawkins como la tierra? ¿Y más vieja todavía? ¿Más viejo todavía que la tierra? ¿Cómo pueden estos hombres asegurar que Dios ha establecido otros caminos al cielo que no sea Jesús?
¿Cómo puede el fundador de una religión, de un movimiento, de una filosofía, decir que este es el camino al cielo, que no necesito a Jesús? ¿Cómo puede esta persona saberlo? ¿Cuándo le han ido al Padre personalmente y le han dicho, Señor, ¿por dónde puedo venir a ti que no sea a través de Jesús? ¿Cómo hace Steve Hawking y los seculares de este tiempo para afirmar que no hay vida después de la muerte? ¿Cuál de ellos hizo un estudio científico presencial? Porque para que algo sea ciencia tiene que ser experimentable. ¿Cuál de ellos fue a la muerte y regresó para que pueda decir no hay vida después de esta muerte? Con la muerte se termina la vida del ser humano. ¿Cuál de estos hombres ha atestiguado esas cosas? ¿Cuál? No son sus afirmaciones de cosas que nunca han visto muestras de una arrogancia excesiva. No son sus afirmaciones de cosas que ellos nunca han visto, nunca, hermano. Ellos no existían ni siquiera en el siglo XIX, menos existían en el tiempo de Jesús, menos existían cuando el mundo se estaba fundando. No son sus afirmaciones que hoy nos creemos y que nos bombardean por todo lado, y en National Geographic y en Discovery y en todo lado, y nos dicen no, la Tierra tiene 800,000, no sé cuántos millones de trillones de cuatrillones de años, y que de una célula salimos todos nosotros y que tú desciendes del mono. ¿Cuál de ellos tiene una foto de su abuelo mono como para que diga aquí está la prueba? ¿Cuál de ellos? Qué risa, ¿no? Pero es cierto. Es que, hermano, es ilógico que tú no le creas al que sí estuvo ahí. Lo mismo sucedió en Australia, en Europa, de un investigador que fue a Australia hace muchos siglos atrás. ¿Usted sabe lo que es un ornitorrinco? Perry, para los que les gustan ver tele, las Paulitas, los que tienen niños, Perry, el de Phineas y Ferb, creo que es. Ya, es un ornitorrinco. ¿Qué es un ornitorrinco? Es un animal bien raro. Uno, es un mamífero, pero es un mamífero venenoso. Eso no hay normalmente. Y lo curioso es que este mamífero pone huevos. Otra cosa inusual para un mamífero. Otra cosa, su hocico tiene forma de pico de pato. Por eso lo conocemos bastante. Su cola es como la de un castor. Y sus patas son como las de la nutria. Es como si usted le hubiera cortado al pato su pico, la castor, y hubiera armado un Frankenstein, ¿no es cierto? Una criatura armada de diferentes partes de cuerpos de otras. Pues este hombre viaja a Australia y encuentra por primera vez un ornitorrinco. Lo captura, obviamente muerto, bueno, ni modo, ya, usted sabe el viaje y todo. Y se lo lleva contento donde sus colegas científicos y lo enseña. Esta es una criatura australiana, yo mismo la encontré. ¿Sabe lo que le dijo la comunidad científica? Esto es una falsificación. Tú lo has falsificado. ¿Cómo va a ser posible que una criatura sea así? Tú has hecho una mezcolanza de... Y hermano, mucha gente de la comunidad científica no le creía. La pregunta lógica es, ¿por qué esa gente estaba tan segura si ellos no vieron con sus propios ojos la criatura cuando fue capturada? ¿Me dejo entender? Hermano, es ilógico creer en los testimonios de estas personas que nos dicen con grandes títulos universitarios, que contradicen la palabra de Dios, cuando ellos no estuvieron ahí. Pero Cristo, que sí estuvo ahí, nos dice otra cosa. ¿A cuál de los dos le debemos creer? ¿A quién de los dos vamos a creerle? Jesús dijo, porque yo sé de dónde he venido
¿Y a dónde voy? Hermano, la norma, el sentido común, lo más básico que nos cabe en la cabecita, es que en determinado tema, pues el testimonio o el conocer del experto tiene más valor, ¿sí o no? Imagínese que usted está con un hijo enfermo y el médico le dice que tiene que operar a su hijo porque tiene apendicitis, pero su mamá le dice que es un cólico que le sobe nomás. Por lógica, ¿a quién le vamos a creer? No, es que mi mamá, pero tu mamá no es doctora. Tu mamá no pasó 5 o 7 años estudiando eso. Tu mamá tiene un conocimiento experimental, pero lo que no ha experimentado, no conoce. ¿Sí o no? Tú tienes un problema legal, te están por demandar. ¿A quién le preguntas cómo resuelves el problema? ¿Al abogado o al vendedor de papas? Al abogado. Hermano, habría que ser escaso de cerebro para decir, no, pero es que el vendedor de papas me dijo tal cosa, le voy a hacer caso a él. A menos de que tenga su título de abogado ahí en la tiendita. Sería ilógico tomar en cuenta el testimonio de una persona que no tiene el conocimiento suficiente. En el caso de los asuntos de cocina, ¿le hacemos caso al chef o al barrendero? ¿Cómo hago una rica papa a la huancaína? El barrendero, ¿quién por lógica me va a dar la solución? Hermano, yo sé que son ejemplos obvios y lógicos, pero es para ahora hacer contraste con esto. Y en los asuntos celestiales, ¿quién es la autoridad entonces? ¿Los hombres? ¿Los científicos? ¿Quién entonces es la autoridad a la cual deberíamos escuchar? Tan necio como uno que va, en lugar de ir al abogado, al vendedor de papas, es así uno que niega que Jesús es la luz. Porque toma el testimonio de personas que nunca han estado en ese momento y niegan el testimonio del que sí estuvo en ese momento. ¿Me dejo entender, hermano? ¿Hasta ahí vamos claros? Lo curioso es que los fariseos, ellos se escudaban en la palabra de Dios, en la ley. Ellos se escudaban en la ley. Ellos decían que eran conocedores y como eran conocedores de la ley, se escudaban en eso. Pero utilizaban lo que Dios les había dado para negar a Cristo. Cuando la ley, nos dice Pablo en Gálatas, que es un ayo, un tutor, uno que te va guiando, una nana que te va guiando con el fin de que tú encuentres a Cristo. Estos hombres habían tomado la ley de Dios dada para llegar a Cristo como argumentos. No, tu testimonio, si no es de 2 o 3 testigos, no es válido. Habían tomado la ley de Dios como argumentos para negar al Hijo de Dios, para negar la luz del mundo. Hoy los científicos tienen un testigo, ellos aunque no quieran ir a la palabra, la Biblia en Romanos nos dice que el cielo, que la tierra, que toda la creación es el testimonio de Dios, que hay un Dios quien ve la creación, puede encontrar un testigo que le explica que hay un Dios y que Él es poderoso. Pero toman el testigo que Dios les ha dado, toman lo que Dios les ha dado para negar y decir, no, Dios no existe. Es obra de la gravedad. Según Steve Hawking, la gravedad es lo único que se necesita para que se formen todas las cosas. El ser humano lo único que necesita es gravedad durante 3,000 millones de años, no sé cuánto. Y no. Hermano, y escuchamos las pruebas, ¿no es cierto? Porque los científicos... Ahora, quiero aclarar aquí. ¿Toda la comunidad científica es atea? La respuesta es no. Hay gran parte de la comunidad científica que sigue teniendo la teología como el centro de su ciencia. Todo lo explican a la luz de las Escrituras. Pero hay una parte de la teología que son los que se han
librado de la teología, una gran parte de la ciencia que son de los que se han librado de la teología y son los que niegan. Pero estos son los que vemos en los canales de televisión, los que llegan a nuestros libros de nuestros niños y que de repente te dicen que encontraron al eslabón perdido entre el hombre y el mono. ¿Alguien sabe cómo se llama? Le han puesto por sobrenombre Lucy. Lucy. Y lo curioso es que la presentan y hay una exhibición en el museo, no me acuerdo en qué museo, donde está esta mujer, si es que es mujer, o esta hembra de mono, más hembra de mono en realidad, pero está así y está parada y tiene pies como los nuestros y tiene manos como las nuestras, no como las de los simios, pero su aspecto de la cara y del cuerpo es como la del simio. Y entonces la gente lo ve, no, de verdad, este es el que conecta, porque tiene los pies y las manos del hombre, pero tiene el cuerpo del simio. Aquí está la prueba, dicen, de que el hombre desciende del simio. Lo que ignora la gente es que los huesos que encontraron de este ser al que llamaron Lucy, sus pies y sus manos, no son las que han representado en la estatua que tienen en el museo. Los diseñadores, los escultores se tomaron ciertas licencias y le pusieron el cuerpo de mono, pero a pesar de que los huesos muestran que no tenía ni pies de hombre ni manos de hombre, le pusieron pies de hombres y manos de hombres. Y ahí está, y nos la presentan, y en los libros está, y en todo lado. Lucy es el eslabón perdido, la que comprueba que descendemos del mono, y nos agarran de monos. Y luego nos sacan el asunto del carbono 14, ¿no es cierto? Y ahora se ha determinado que los seres humanos son, creo que 500,000 millones de años más antiguos de lo que se creía. Y nos dicen que la ciencia ha demostrado a través del carbono 14, la datación del carbono 14, que la Tierra tiene miles y millones y trillones de años de antigüedad. Lo que no nos explican los científicos es que este es un método muy, muy errático, donde se necesitaría que el clima no cambie en esos mil y millones de años para que pueda ser verdadero. Y sabemos que el clima de la Tierra cambia y cambia por montones. Se ha hecho comprobaciones que el carbono 14, lo único que pudiera ser seguro para medir es en los primeros 80,000 años. Ni siquiera para llegar a los 100,000 años, menos a 1,000,000 de años. Solamente el carbono 14 es seguro. Y esto, si se presentan las mejores de los factores, si fuera en un buen día, si todo sale como se planea, nada más sirve con seguridad para medir 80,000 años. ¿Y de dónde sacan los científicos entonces la edad de la Tierra? Porque como ya se vuelve inestable luego de 80,000 años, tú le puedes hacer hablar al carbono 14 literalmente lo que quieras. Pero como tienes el ánimo de negar la Biblia, y para que haya de una célula a un ser humano necesitas mucho tiempo para que sea creíble, pues entonces es la excusa perfecta. Usemos el carbono 14 para decir que venimos de una célula. Hermano, no se crea, no todos los cuentos que nos cuentan son verdaderos, son más cuentos que verdad. Ahora, por su contraparte, Jesús dijo, yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Jesús sí estuvo antes. Él ha descendido del cielo. Él ha venido para mostrarnos lo que el hombre nunca hubiera llegado a conocer. Él ha venido a mostrarnos que Dios es un Dios de justicia, pero también de gracia. Y que hay una obra redentora.
Él ha venido a mostrarnos y a enderezar lo que los judíos habían mal entendido de la ley. La ley nunca fue dada para salvación del hombre. Para que un hombre fuera salvo por la ley, tendría que cumplirla en todos sus puntos sin fallar una sola vez, en toda su vida. Y eso, hermanos, es humanamente imposible. Pero Jesús vino para mostrarnos que sí hay un camino a la salvación. Al ser solo Jesús el único que estuvo ahí con el Padre, cuando el Padre le encomendó la misión de ser luz del mundo, pues es lógico entonces decir, ¿hay otros testigos seres humanos? Es lógico llegar a la determinación y decir, pues no. ¿Cuántos de ustedes atestiguaron el día que su mamá y su papá lo concibieron? Hermano, es ilógico. El único testigo, aparte del Padre y del Espíritu Santo, pero el único que se hizo hombre, el único que escuchó con sus propios oídos, que vio con sus propios ojos el encargo del Padre, ¿quién es? Por eso, hermano, no es de extrañarnos que Jesús diga, yo doy testimonio de mí, pero mi testimonio es verdadero. Porque obviamente, hermano, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Este hecho no indica que el testimonio de Jesús sea falso. Al contrario, las evidencias que vemos, hermanos, en la vida de Jesús y en todo el universo nos muestran que las palabras del Señor son verdaderas. Jesús sí conoce. Él sí sabe. Los fariseos no sabían. Jesús es consciente de su eternidad. Él no es Jesús desde que llegó a este mundo. Jesús sabía quién era. Algunos nos plantean y nos dicen, no, Jesús fue un hombre que en la tierra descubrió quién era. Cuando fue y visitó a Dalai Lama, cuando se fue a Egipto y aprendió la filosofía de aquellos pueblos antiguos, y ahí como que aprendió y conoció y dijo, pues yo entonces soy una persona importante. No, Jesús dice, yo sé de dónde he venido. Él no vino aquí a descubrir nada, Él vino a hacer la voluntad del Señor. Este conocimiento, hermano, no tenían los fariseos. No lo tienen los ateos. No lo tienen los científicos. No lo tienen ellos que tienen miles y millones de dólares invertidos en buscar las pruebas de que Dios no existe. Ellos no tienen ese conocimiento, porque nunca estuvieron allí. Por eso, hermano, la pregunta es, ¿cuál era el título del mensaje? Primer round, el conocimiento del testigo. ¿Quién gana? ¿Jesús o los fariseos? ¿Quién está capacitado para decirnos sobre los eventos venideros, sobre la luz del mundo? No hay otro. No hay otro. Hermano, lamentablemente hoy tenemos grandes testigos falsos que se basan en evidencia falsa para engañar a muchos. Acusando a Jesús como un falso, acusando que Él es la luz, negando que Él es la luz, y en su necedad hacen tropezar a los demás. Pero el testimonio de Jesús sigue firme hasta el día de hoy. Jesús hasta el día de hoy, Él puede decir, yo soy la luz del mundo. Y esa luz sigue siendo la luz, la única luz. Que tú nunca vas a llegar a poder ver al Padre, tú nunca vas a llegar a encontrar perdón para tus pecados, si no es a través del Hijo.
Y la evidencia más poderosa que demuestra la luz de Jesús es su resurrección. Que el Padre lo levantó de entre los muertos. Tantos hombres en la historia de la humanidad han dicho que se iban a levantar. ¿Y cuánto lo han podido hacer? El único que se ha levantado de los muertos, Jesús. Y Él se levantó para un día levantarnos a nosotros. ¿A quién le vamos a creer?